Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, comunidad imperfecta. Qué gusto saludarte y bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast favorito de No Somos Perfectos. Y bueno, hoy nos vestimos de gala por el invitado que tenemos el día de hoy. La verdad que es una bendición y vamos a charlar. Yo creo que ya, obviamente, en el título ya viste quién está ahora con nosotros, pero créeme, hoy vamos a aprender mucho de salud mental, de la depresión, de problemas emocionales, pero créeme, también vamos a hablar de aspectos espirituales en los cuales Dios nos está llamando. Pero bueno, le doy la bienvenida al pastor Gamaliel Aguado. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Ujú. Muchas gracias a todos que nos siguen a través de estos medios. Muchas Excelente. gracias. Bueno, pues yo le digo hermano Gama de muchos años, ¿verdad? Pero hermano Gama, para que lo conozca la audiencia, platíquenos, ahora mismo, ¿dónde está usted pastoreando? Estoy pastoreando en el estado de Illinois, a 45 minutos de la ciudad de Chicago. El pueblo se llama Joliet y allí, gracias a Dios, ya llevamos en esa iglesia, vamos para 17 años Wow. aprendiendo y seguimos en el camino aprendiendo. Eso. ¿Cuántos años de experiencia en el ministerio? Yo creo que vamos a cumplir 40 años, Wow. pero hemos apenas siento que entre más sé que no sé. Sí, Excelente. Aparte también usted tiene estudios en consejería y en ese, platícanos un poquito de su formación en esa área. claro que sí, Pastor Gama. Desde que yo inicié el ministerio de hace 40 años, ya a tiempo completo, siempre vi cada ministerio, cada líder, nos movemos en ese regalo o esa gracia que Dios colocó a cada uno. Y yo siempre sentí en mi corazón moverme un poquito en lo que es familia, hijos, pero también en los conflictos de corazón. Me Ok. imagino por las cosas que yo traía de niño, entonces me dio por investigar, por estudiar, por leer, para sanarme yo y poder así ayudar al pueblo de Dios que sufre muchas veces en silencio. Oh, wow. Eso es cierto, sí, es cierto. Y bueno, pastor, la historia, voy a contar un poquito, usted también ahí me va a ayudar. Yo quiero contarles una historia porque precisamente yo me llamo Gamaliel, pero yo me llamo Gamaliel gracias a usted. ¿Puede platicar un poquito para que la audiencia conozca un poquito esta historia que está genial? Claro que sí, Pastor Gama. Hace años, muchos años atrás, yo era soltero y tu padre, pues, también era soltero. Nos encontramos en un evento de jóvenes, aquí en el estado de Michoacán, Sí. Cualcomán, Michoacán, me recuerdo muy bien. Y yo creo que, tu papá vio cierta gracia en mi vida. Yo tocaba en un grupo musical cristiano y tu papá era un tremendo predicador y también un tremendo adorador. Y él, recuerdo, después de un evento se me acercó, y me dijo: "Gamita", dice: "Cuando yo me casé", y él allí ya estaba, tratando de hacer una relación con tu Sí. mamá Felipa. Y dice: "Cuando yo me case y si Dios me permite y me da un niño", dice: "yo le quiero poner como tú", dice: "porque me caes bien y me gusta también el nombre". Y yo le dije: "Pues, la verdad, en el momento yo no lo tomé muy en serio", pero después, a través de los años, me di cuenta que él le había puesto también el nombre de Gamaliel. Así es. Wow, esa es la historia. ¿Y cómo son yo le llamo las coincidencias divinas? Sí, Obviamente pasa el tiempo, pasan los años, usted es enviado a Casi-Guatanejo para pastorear la iglesia, y pues ahí fue donde yo conozco de su vida, de su ministerio, y cómo Dios conecta a lo largo de los años, pero obviamente para Dios eso no es ningún problema. Dios no está limitado al tiempo. Y pues ahora gracias a Dios estamos creciendo y mucho de lo que yo tengo y mucho de lo que yo he aprendido, pues es gracias a usted, hermano Gama. Y aparte de que comparto su nombre, muchas de las cosas que de pequeño Dios trató en mi corazón, pues
usted me vio. Por cierto, pues usted vio mi etapa de niñez cuando era bravo, era, ¿verdad? Sí, sí. Cuando llegué aquí, años atrás a apoyar la obra de aquí de la iglesia de Zihuatanejo, no recuerdo bien tu edad, pienso que tenías 6, 7 añitos. Más o menos, sí. Y me acuerdo una vez tu mamá me dijo: "Me gustaría hacerle un cumpleaños, pero fenomenal a mi hijo Ajá, Gama". Me acuerdo que estuve allí en tu casa, sí, allí donde ustedes vivían. Hubo video, por cierto, mi esposa, ajá, sí, guardó un video muy original, pero lo que sí a mí yo todavía lo guardo fue lo que tú dijiste, las conexiones divinas. Hay veces que uno no sabe lo que hace, sí, pero para Dios, Él siempre es muy intencional. sí. Y hay veces que uno dice: "Bueno, pues yo hice esto nomás así, yo no sabía lo que estaba haciendo", pero Dios siempre está detrás del escenario. Ujú. Yo me acuerdo que tu mamá me dijo que te quería sorprender un día en la iglesia, con haciéndote alguna algún evento, oración por Ujú. ti. Y yo recuerdo que en ese domingo, no sé, me atreví, quité el púlpito y puse una silla allí enfrente, y en ese momento, yo creo que Dios usó mi boca, porque si usó un burro. Y yo recuerdo que dije: "Les presento al futuro pastor de la iglesia de Zihuatanejo". En ese momento, yo creo que hablé proféticamente, o vi el potencial, o vi el legado de tu papá, o el Espíritu Santo en ese momento, me inspiró. Y a través de los años, y volteo yo para atrás, la verdad, y me Ujú. sigue sorprendiendo cómo Dios siempre está detrás del escenario, y por eso he aprendido a través de los años a ser intencional Guau. y hablar lo que siento en ese momento, claro, bien apoyado con la palabra de Dios, y de veras me sorprendió Dios Ajá, desde esa guau. vez. Sí, yo recuerdo vagamente esa escena, y yo era un niño, obviamente, ¿no? Y, no entendía el peso de esas palabras, pero es cierto, ahora me doy cuenta de esas coincidencias divinas, cómo Dios a lo largo del tiempo ha cumplido su palabra. Y sorprendentemente, hermano Gama, pues, Dios nos ha ligado ministerialmente también. He tenido la bendición de ir a aportar poquito de lo que Dios nos ha dado ya con usted allá en Chicago, y se ha hecho algo muy, muy especial, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Más que otra cosa, somos una familia. Claro que sí. Y hace días mi tío Ananías, de hecho, estaba trayendo a memoria cuando usted llegaba a casa de mi mamá, de ellos, en Cualcomán, y él me decía, dice, él se quedaba a dormir aquí con nosotros y haciendo memoria. Y él me decía, mira cómo son las cosas. Le digo, para nosotros son cosas como que accidentes, pero le digo, no, para Dios, Dios tiene definido Ujú, todo, ¿no? Entonces, eso es algo que atesoro en mi corazón y ha sido muy padre. Y ahí es donde me doy cuenta, hermano Gama, que a pesar de la adversidad, usted sabe bien mi historia, todo lo que he vivido, a pesar de la adversidad, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo quiero igual compartirte a tú que me estás oyendo, cual sea lo que estés haciendo, cualquier circunstancia que tú estés viviendo, déjame decirte, para Dios nada queda en el aire. Dios tiene cuidado de tu vida, del mínimo detalle. Y ahorita que estoy trayendo a memoria un montón de cosas, montón de situaciones que mejor vamos a tener que avanzar al tema, porque si no vamos a acabar llorando aquí. Pero no de tristeza, sino de, de, felicidad. de alegría, ¿no? De ver Mm. todo lo que Dios ha estado haciendo. Y bueno, hermano Gama, entonces, usted se preparó en el área de consejería. Claro que sí, Gamita, como dije al principio, en los años, la década de mis 20 fue cuando vine yo aquí, era muy joven, a, a apoyar esta iglesia de Zihuatanejo, pero siempre, yo personalmente luchaba mucho con fobias, Mm, con ataques de pánico, fobias, ansiedad, y tiene que ver mucho por la niñez de cada uno de claro. nosotros. Entonces, comencé a estudiar, a prepararme. Yo estudié en la universidad aquí en Michoacán, yo iba para médico.
Wow. Estudié 4 años para medicina, pero por X circunstancia, por la pobreza, mi mamá eh, me marcó. Ella siempre me decía: "Tú vas a ser pastor, tú vas a ser", y a la misma vez quería que me graduara para ayudarles un poco a salir de la pobreza. Pero yo recuerdo el último semestre de la escuela, en la Universidad Michoacán, aquí en Michoacán. Le dije: "Mamá, yo siento el llamado a ser pastor". Y yo me acuerdo que ella, pues, en ese momento se le dio tristeza. Dijo: "Oh, es que pensé que, Dios te iba a usar para sacarnos de la pobreza". Pero a las 2 semanas vino ella y se hincó, era de oración mi mamá. Ey, Y recuerdo que me dijo: "Ah, ya recuerdo", dice, "que yo te dediqué, anda. Ey, y años atrás". Y, dice: "Y no eres mío". guau. Y dice: "Así es que adelante". Guau. Entonces, eso lo comento por lo que estudié. Después no me alcancé a graduar por un semestre, me casé, me fui a los Estados Unidos, Ujú. regresé aquí, pero cuando volví a regresar a los Estados Unidos, hice, le llaman Ujú, revalidación de ujú. estudios, los mandé pedir a la universidad y todo, y seguí preparando, me ayudó mucho. Yo no sabía que Dios sí quería que concluyera mucho de mi estudio, no en mi tiempo, Eso. sino en el tiempo de Dios. Wow. Pasaron muchos años, serví a Dios aquí en Morelia, Ujú. también apoyé allí una escuela cristiana y una iglesia, y allí, me gustó mucho lo que es conflictos de corazón, Ya. ayudar a los jóvenes, a los niños, a las personas con todos los traumas que uno trae de su niñez. Entonces, me incliné un poquito a la psicología, tiene muchos campos, y a mí me gustó la psicología clínica, Wow. porque hay psicólogo, pero hay psicólogo clínico, hay neurólogo, hay Ujú. y allí, Dios me dio privilegio de estar como 4 años en un colegio haciendo mi revalidación y tomando algunos estudios, como por ejemplo, me preparé muy bien. No me gusta decir mucho de títulos, pero me preparé bien en lo que es Ujú. violencia doméstica y todo lo que es conflictos de corazón, depresión, estrés, síndrome de estrés postraumático y cositas así para ayudarme a mí, para entenderme a mí, para ser más sano, para poder transmitir más salud Guau. a la iglesia, Ah, y eso fue mi sí. historia. Sí, yo lo sé. Sí, yo sé que a usted no le gusta hablar de títulos, y no solamente en el área clínica, psicológica clínica. Usted ha ayudado a abrir iglesias. Usted ha sido clave para empoderar ministerios y más o menos, vamos a hacer una cuenta, más o menos cuántas obras misioneras, iglesias usted ha apoyado para que suceda esa apertura. Bueno, una de las primeras que Dios me usó para que hiciera una transición fue aquí la iglesia de Zihuatanejo. Sí. En ese momento estaba después de la despedida de tu papá, Ujú. eh, que ya habíamos hablado un poquito. El pastor Juan me llamó y me dijo que si podía venir a apoyar un poco esta iglesia para una transición y vine como 5 años a apoyar la iglesia en la transición, tomar el pastorado y yo recuerdo muy bien que como era joven, yo una vez pensé y dije: esta iglesia me necesita". Y un día buscando a Dios digo: "No, tú la necesitabas a ellos". Porque Sí. la verdad, Dios me formó mucho a mí aquí con la gente. Wow. La verdad, me formó carácter, Eso. me transformó mi Es que vida. somos especiales los costeños. Eh, bueno, pero sí, pero tienen una cosa que son muy, apasionados. Sí. Cuando aman a Dios y buscan a Dios, la verdad, es mis respetos. Muy calurosos, afectuosos, apasionados y cuando lo dan todo. Sí. Así es de que yo aprendí mucho aquí y fue la primera iglesia hasta que hicimos la transición Ujú. y de aquí me fui. Luego se fue a Morelia. Me fui a Morelia con un pastor, pues, yo pienso que algunos lo conocen, Claro. con Pastor Juan Speaker. Y también lo mismo, me dijo: "El colegio ya lo vamos a cerrar, está declinando", y como mi esposa, conoces que era muy dada a la Sí, sí, educación, aquí apoyó ella en la educación aquí correcto. cristiana, hicimos los salones, Sí.
Entonces, mis hijos estudiaron en una escuela privada aquí, entonces traíamos todo el currículum, Ujú, y yo traía el toque espiritual. Llegamos ahí con el pastor Juan a ayudar una vez más a un colegio, ujú. kinder y primaria cristiano. Llegamos y con la ayuda de Dios lo comenzamos a levantar, y también incorporamos la secundaria y la preparatoria, Wow. que no había en esos momentos. Y a la misma vez, el pastor Juan me mandó a abrir otra iglesia, porque la única que había era la Sí, de de en vida, en aquellos años era vida abundante, Vida Abundante pero estaba en Poniente, Oriente, Oriente. Oriente, sí. Y ya me dijo: "Quiero levantar una iglesia en el Poniente". Entonces, me dijo: "Hay un pastor que quiero que entrenes", un pastor que está en España ahorita, Ujú, Joaquín. sí. Entonces, yo fui todo un año a mentorear, a predicar, a levantar. Se compró el edificio, se compró eso, y al año me dijo: Ya vente", para que la iglesia no confundiera quién era el Sí, claro. pastor. Y ese fue otro brinco que yo di también en mi vida Sí. con mi esposa. Sí, y en Estados Unidos igual, mano gama. Igual, llegué allí con un cuñado que tengo, Sí. una iglesia creciente que estaba allí, Vida Abundante. No tenían edificio. Mi cuñado maestro, pero siempre me ha gustado la administración, comprar edificios, y les ayudé a comprar el edificio, y después me mandó a una ciudad que se llama Aurora, Ujú, en Illinois, un grupito que tenía 5 años, eran 10, pero se juntaban, pero nunca habían podido. Duré un par de años, compramos el edificio, formamos la iglesia, y dejé a un pastor que hasta la fecha están en está. Aurora. Wow. Regresé a Chicago, y había otra grupo que quería formar una iglesia en el estado de Michigan, Ujú, Holland, Michigan. mm. Entonces fui por 2 años, a preparar un pastor, pastoreé la iglesia, compramos el edificio, y después de 2 años sentí que ya había terminado, y el pastor todavía sigue allí Ujú. en Holland, Michigan. Wow. Entonces, así ha sido mi vida, Mm, apoyando, sí. ayudando, o abriendo, o, simplemente transicionando lugares Sí, donde necesitaban un poco de correcto. apoyo. Y ese es muy honorable ese ministerio, hermano Gama, porque hoy en día, si tú le dices a un pastor joven o a un pastor que haga esa labor, es difícil, Es difícil, porque es morir, la verdad que sí, pastor, es morir, es difícil. es morir, es empoderar a Eh, otros. la verdad sí, sí es difícil, muy, muy difícil, porque, tienes que asegurarte bien que tienes llamado, Sí, y porque el llamado nunca te deja. así es. Y Pastor, hablando del llamado, me impactó lo que usted dijo. Sentí el llamado. ujú, Hay muchos jóvenes que miran este podcast, que nos escuchan. Ayúdenos a identificar, usted que tiene mucha experiencia en esto, el llamado. ¿Este se pierde, no se pierde? ¿Se puede omitir? ¿Se puede como que no hacerle caso? ¿Cómo funciona el llamado entonces? el llamado el llamado yo creo que es algo que Dios lo colocó Sí, desde el momento que Dios unió el esperma con el óvulo. wow. Uno nace con ese llamado, lo vemos en Jeremías, dijo: "Desde antes que te formé, te di por profeta". Así es. Y yo personalmente, de mi corazón, puedo decir con temor y temblor que cuando tenemos el llamado, ah, ya no me puedo enredar en los negocios de este mundo, porque el llamado es como dijo Jeremías: "Siento un fuego metido entre mis huesos que me Así es, fatigo tratar de contener, pero no puedo", así es. porque el llamado, no te deja. Wow. Es como, con cuidado lo digo, como la mafia. Una vez entrando no sales. No sale. Esa es buenísima. Lo dije con cuidado. Sí, sí, no, 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 Sí, pero aquí se entiende súper bien. sí. Me recuerdo que uno de mis mentores en la profecía, Roberto Durán, me decía: "Te echó Dios a perder la vida". Pero en el sentido no, Sí, no, sino decía: "Es que ya no te puedes escapar de, así o sea, es. ya no puedes decirle no". Pastor,
¿Y qué hay de aquellos que de repente uno como pastor tiene el discernimiento, ve el llamado, sobre todo en jóvenes, pero como que los ve, usarte este término, pasguatos, un poquito apagadones? ¿Qué puede usted sugerirle a ese tipo de muchachos que es evidente que tienen llamado, pero como que están indecisos, como que la están pensando? ¿Qué podría usted aconsejarle a ese tipo de chicos o chicas? Lo que yo pienso que serviría mucho a ese tipo de jóvenes, Mm, sea varón o dama, ujú. que tienen ese llamado, necesitamos mentores. Wow, sí, cierto. Mentores así como tú, que yo lo voy a decir con mucho temor y temblor. Yo creo que yo tengo esa percepción, yo casi Ey, puedo ver quién tiene llamado. ey, Y yo creo que tú también lo tienes. Uno observa en una iglesia, va y dice, oh, él tiene llamado. Se ve, se observa luego, luego. ey, Entonces, uno como mentor, como pastor o como líder, tiene que a, a invertir lo sí, más que se pueda en el joven. Si el joven abre su corazón claro. y se deja que lo ayudemos a formar, a pulir, a Wow. entrenar, porque ese entrenamiento es pulirlo, es formarlo, es vaciarte en él. Le dije a un pastor hace poquito que le dije: "¿Cuál es el lugar más rico en el mundo?". Y él se quedó riendo conmigo y dice: "¿Por qué me pregunta, pastor Gama?". Le dije: "Pues, ¿cuál es el lugar?". Le dije: "Es el cementerio, Claro. Wow. porque ahí hay muchos que murieron que nunca escribieron su libro, que necesitábamos que lo dejaran aquí. Muchos que no compusieron los cantos que la iglesia necesitaba escuchar, orfanatorios que no se abrieron, sueños que no se cumplieron, se murieron Wow. con eso y no nos lo dejaron en la vida. Entonces yo he tratado de aprender de si algún día hay que morir, muérete vacío, Buenísimo. vacíate lo que Dios te ha dado y la Buenísimo. vida de otros jóvenes, lo que tú estás hablando. Wow, buenísimo. O sea que se requiere de la mezcla Sí, sí, de alguien que se deje mentorear, así es. pero de un buen mentor también. Así es, de un buen mentor, sí. Sí, porque puedes, yo veo esto y me hago responsable de este comentario, pero hoy en día hay buenos liderazgos, pero que usan a la gente para un propósito X, Ujú, pero veo muy poco la formación, lo que usted dice, la formación. ujú, Hoy me doy cuenta que el líder ve las capacidades de las personas para usarlas en beneficio, en pro de una organización, de un proyecto, de una visión. Pero qué difícil es ver a una persona y que el líder, o en este caso el mentor, diga, me voy a vertir en él, me voy a vaciar. ujú. Eso es diferente, Muy diferente, pastor Gama. Para eso, ah, se requiere un grado de madurez ¿cierto? y de no ser uno inseguro Sí, y tener una mentalidad de reino. Y totalmente. decir: "Oh, ¿sabes qué? Este joven no me interesa si está en esta organización, en aquella. ¿Cómo me gustaría poderlo ayudar Eso, para que cumpla con su sueño, wow. para que sirva a Dios?". Pero hay veces que, uno de líder necesita estar sano, saludable, ser seguro en Dios y saber que uno en la vida nada más es un instrumento. Así es. Lo vemos en Pablo cuando estaban con Juan Marcos, recuerda que hubo Sí, una diferencia en los 2 sí, y, Bernabé tenía un poquito más paciencia en ese sí, momento, dice: sí. "Llévate a Juan Marco", Eh, porque y Pablo sí le ve el potencial, pero en ese momento dijo: "Mejor yo me llevo a Silas", un sí, momento y ya después dijo: "Ahora sí, ya mándame a Juan Marcos". Necesitamos esa combinación de cierto. mentores y líderes en el Wow. ministerio. Sí, y yo creo que es eso, tanto el estar dispuesto a ser un mentor que te vas a vaciar, te vas a Ujú, vertir ujú. en una generación o en alguien, pero también ser un buen mentoreado, ¿no? Un buen discípulo. Y pastor, hablando ya, hablamos acerca de eso. Entonces, el carácter, la integridad, lo interior del ser humano, de la persona, ¿qué tanto afecta para bien o para mal el hecho de que haya sanidad, haya, haya una integridad, haya una conexión entre carácter, fe, unción, llamado? ¿Cómo podría usted explicarnos esto?
Yo sé que, pues, varios pastores o liderazgo, pensamos un poco diferente, pero a mi humilde criterio, yo creo que primero es el carácter por encima del don. Claro. Hay que trabajar primero en el carácter de uno, que te voy a dar características de un buen carácter. Es Ujú. uno que sabe recibir aprendizaje de otro, que tiene humildad, que aprende de lo del por ejemplo, en mi caso, varias veces yo fui corregido por pastores más mayores que yo Ujú. y tenía que aprender a recibir esa amonestación de ellos, a porque eso me iba formando para lo que poco a poco va haciendo uno, porque uno no puede llevar a otros a donde uno no ha llegado. Así es, El que es líder a sí mismo se transmite. así es. Nosotros transmitimos lo que somos y el agua toma el sabor de la vasija. Ahorita en la mañana salí a correr un poquito y Ujú. se me antojó un coco. Entonces fui corriendo allí a la habitación, traje un dinero y le dije al señor, este, véndame una agüita de coco. Y yo pensé que me la iba a sacar en una en una bolsita, dice: "Mira, ¿sabes qué? Aquí te las venden en bolsa, pero pierde su sabor. Ey, Te voy a dar el agua de coco en el mismo coco, para que ándale, tú claro. sepas que el agua, no pierde su sabor por lo que el coco trae". Y yo pienso que uno, como líder, uno debe de ser influencia Wow. sin controlarlos ni, tratarlos de manipular, Ujú. sino tener nuestro corazón en los motivos sanos Wow. para dirigirlos por el buen camino y a la misma vez, que ellos se sientan amados. La gente nunca, nunca va a olvidar lo que les dijiste, pero nunca van a olvidar cómo los hicimos sentir. Wow. Buenísimo. Y lo que tú dices es bien certero. Yo trato, no, todavía no he llegado a ese nivel, pero trato de ver liderazgo, los que me ayudan, de que se sientan que me importan, no por lo que hacen, Ujú. sino por lo que son. Así es. Entonces hay que se sientan bien, que se sientan que uno no los está usando, sino que uno los ama, que uno Así es. los, lo que quiere es que se desarrollen y lleguen a cumplir el propósito que Dios tiene en sus vidas. Correcto. ¿Un líder enfermo puede enfermar? Claro que sí. ¿Cómo es eso? Sí, sobre todo, la verdad, el liderazgo debemos poco a poco tener una mente sana, un corazón sano, porque en el ministerio hay muchos ofensas, Sí. muchos que nos van a traicionar, otros que van a hablar de nosotros, otros que nos dejan en el camino. Entonces, un líder que no es sano mentalmente, pues va a infectar a los demás. Es una cosa tremenda. Por eso lo que tú preguntas es muy práctico. Aquí no necesitamos mucha teología. No, Lo único que estamos es sentido común. un poco, sí. Sí. Sí, un poco de sentido común. Ahora, yo me he dado cuenta de la poquita experiencia que tengo en este asunto, me he dado cuenta que a veces espiritualizamos lo que no se debe tomar por ejemplo, a ver, hay veces que uno le dice, oye, puedes hacer, déjame orar. Hay veces que no es que, ¿por qué vas a orar? O sea, pues se trata de hacerlo y funcionar en lo que ya Dios habló. Pero no oramos cuando sí tenemos que orar. Y ahí nos gana la carne. Entonces, ¿cómo encontrar ese balance entre lo emocional, o sea, lo almático? Aunque obviamente lo almático da dejarse gobernar, charlábamos un poquito ayer de eso, pero yo creo que debe haber un balance entre el alma, espíritu, propio cuerpo, el carácter. ¿Cómo encontrar ese balance? Bueno, yo creo que lo primordial que uno tiene que buscar es, claro, su relación con Dios. Sí, Porque el que debe de gobernar y debe de mandar y debe de dar las órdenes es Dios a través de su Espíritu Santo por medio de nuestro espíritu, así es. no tanto las emociones o los sentimientos, porque son impredecibles. Wow. Hay veces que me siento bien, hay veces que no me siento bien. Por eso te voy a dar un ejemplo. El amor no es una emoción.
Tiene emoción, pero no es emoción, es una decisión. Wow. Sí, Entonces, por eso hay mucho divorcio, porque que ya siento como que no lo amo. Es una decisión, es un sí. pacto, es un código de ética, es un principio. Entonces, algunos que son más gobernados por lo que sienten las emociones es porque tienen más de alma, gobierna más su alma, las emociones, que Dios Ujú, gobernando el centro de su corazón. Por eso lo que hablábamos, muchos se van a los extremos. He ujú. escuchado, y me gusta mucho respetar, oh, ahora soy de esto, ahora soy de este bando. Y personalmente, hasta la fecha le pido a Dios que quisiera llegar siempre así. Yo me quedo en el centro, Jesús es el centro. Así Él es. fue clavado en el centro. Es muy fácil vivir a los extremos. Mm, Es más difícil equilibrarte en el centro. El centro está Jesús. así es. Dice una frase en inglés, Jesus is the center. Ah, Jesús es eso el es el centro. centro. Y eso es el que nos da balance, nos da equilibrio. Wow. Cierto. Cristo es el que nos da balance. Sí, Él nos da balance, nos da equilibrio. Excelente. Sí, porque las emociones te pueden traicionar, las Ah, emociones pueden ahí generar algo. y sobre todo, Pastor Gama, que el problema de muchos de nosotros, yo lo digo por mí, a mí me gusta ser honesto. Hay un libro que les recomiendo que se llama Somos normales hasta que nos conocen. Buen libro, usted me lo regaló. Buenísimo. La verdad, la verdad, la verdad, ¿quién no batalla con algo en la vida? Oh, sí. Yo les he dicho siempre, me invitan en ocasiones a dar pláticas de liderazgo ahí en Chicago y les digo, bueno, yo estoy en terapia ocupacional todos los días. Dice, ¿cómo? Sí, porque Dios todavía no ha terminado conmigo. Les digo, si ustedes leyeran mi mente, ahorita tal vez ya ni me invitarían a predicar, porque hay veces que uno lucha con emociones o sentimientos o cosas así, pero no me voy a dejar gobernar por ellos, Claro. sino que vamos a someterlos a la palabra de Dios, a los principios de Dios, y no dejar que nuestras emociones y sentimientos gobiernen a Dios y a nuestro corazón, en el Ok. centro de nuestro corazón. Ese es el equilibrio, es Wow. donde Cristo. muchos patinamos. Ahora, Pastor Gama, problemas mentales. ¿Es pecado tener problemas mentales para un cristiano? No, porque todos luchamos con cosas en la vida. Lo que podría así es dañar a la persona si no busca ayuda, si no, tenemos que ser vulnerables. Wow. Cierto. Hay un libro que se llama El poder de la vulnerabilidad. Cuando tú eres vulnerable y honesto, ya no te escondes de nada, Sí, porque eres vulnerable. Pues, quien no cojeas tú de aquí, yo cojeo de acá. sí. Todos cojeamos de algo y vamos a ayudarnos y vamos, no nada más a reconocer, sino a buscar ayuda. Porque Wow. hay veces que yo he conocido liderazgo que algunos batallan con depresión, Mm, otros batallan con ansiedad, otros con estrés. Yo personalmente aquí, Pastor Gama, yo sé, pues tú eras pequeño, pero yo hubo un tiempo aquí que me dieron ataques de pánico. Yo no wow. sabía qué era eso y por eso cuando regresé a los Estados Unidos dije, yo voy a especializarme más en esto. ¿Qué es lo que me está? Porque sentía que mi corazón se aceleraba y me sentía en angustia en la noche, no podía dormir. Me levantaba, veía a los niños como que sentía que ya me iba a morir, como que la Mm, muerte me... Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hasta que me di cuenta que no eran demonios. Yo reprende y reprende. Y seguía pensando, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? sí, Y me di cuenta que tenía exceso de ansiedad sí. por los problemas o que no sabía cómo balancear los problemas que no me... Y claro, pues el que nos dio el cerebro es Dios y el cerebro tiene muchos neurotransmisores, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, la histamina y producen la química cerebral que deben de producir para hacernos sentir bien. Y en algunos no les produce. Por ejemplo, yo vivo en Chicago y cae Sí. nieve. Por 6 meses no vemos veces el sol. Y a mí, mi agenda de lo que es depresión se dispara. Mm, ¿Sabes por qué? Porque el sol, la luz del sol, te ayuda a producir el nivel de química cerebral
para producir serotonina, Wow. para que tu estado de ánimo sea normal. Entonces, como no hay sol, les damos hasta terapia de luz, terapia de De la luz. luz para. Sí, para que ayude un poco al cerebro a producir un poquito más de la química cerebral para que la persona pueda sentirse bien, si no se va a deprimir, siente que se va a acabar el mundo, ve todo Wow. negro, le llaman la depresión por la estación. Wow. Hay otros que traen depresión clínica, y lo Wow. vemos veces que yo siempre pregunto, a ver, ¿alguien de tu familia se deprimía? Oh, sí, mi abuelo o mi papá. Y me trajeron una vez una persona de 5 iglesias que decían que la estaban liberando, y llegué yo y la muchacha muy preparada, me dijo: "Pastor, quiero que la libere", y le dije: "Mira, yo voy a hacer eso, pero primero te voy a pedir un favor, ve al médico nomás para hacer un check-up, un chequeo, Ujú. tu sangre y todo". Y fue, dice: "Oh, no, pastor, es que la mandaron para que tomara un medicamento", y le dije: "¿Y si se lo diste?". Dice: Sí". Y oye, si cuando toman la pastillita, ¿se endemonia? Digo, no, sí se controla. Entonces, ¿a poco entonces el demonio se controla con la pastillita? Sentido común, le dije, Sí. sentido común, claro. No vamos a ayudarla para que no siempre viva con eso, Sí, claro. porque un diagnóstico no es un pronóstico, Uh, Uy, buenísimo eso. porque por allá diagnostican y etiquetan. A mí no me gusta etiquetar. Ya. Hay que darles esperanza, pero a la misma vez hay que sí tienes ataques de pánico, pero no te voy a etiquetar. Sales porque sales de esa medicina en este año. Eso. No la quites hasta que el médico no te diga, pero la vamos bajando, Ujú. y la vamos bajando, la vamos bajando. Entonces, son Guau. cosas que pasan en la vida. Sí, y el problema es que espiritualizamos ese tipo de cosas Así es. que no, 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 no tienen que ver porque, pues, ese es el cuerpo. no somos todo espíritu. No, Entonces, ¿para qué nos da hambre? sí, claro. Sí, sí, sí. Ese es el Eh, balance, ¿no? me acuerdo un pastor, un teólogo, que dijo una vez, dice: "Tú no puedes liberar", dice: "Tú no puedes liberar la carne y disipular un demonio". Ándele, Dice: "A los demonios se les libera y a la carne se le disipula". correcto. Wow, ¿cierto? Sí, totalmente. Y ese es son los extremos en los cuales, Sí. y hablando de salud mental, eh, los cristianos se deprimen también. Oh, Pero es falta de fe. no, pues te voy a enseñar en la Biblia. Jesús dijo: "Mi alma está triste". Ey, correcto. S le los que nos están escuchando, les voy a dar una sugerencia. Lean los evangelios y marquen todas las veces donde Jesús presenta emociones. Y Uh, vas a ver que sí tenía muchas emociones. Por ejemplo, cuando vio a los niños se indignó, se ey, enojó. sí, Déjenlos allí. ey, ey, Acá, mi alma está triste hasta la muerte. Ve a Lázaro, llora. ey. Dice que lloró con un dolor profundo por la empatía que él tenía. Él presentaba emociones, pero no se dejaba Pues no, gobernar por las le emociones. tumbó a los mercaderes A ahí. los exactamente, Los empezó a. exactamente. No son malas las emociones. Es Bien, malo cuando nos gobiernan y nos controlan. buenísimo. Alguien que está escuchando esto lo tiene que repetir bien. O sea, no es mala las No emociones. son malas. Yo he Ah, escuchado pastores, he escuchado iglesias que dicen, no te emociones por Dios. Y yo digo, ok, ¿por qué no? pues entonces debieran de decir a Jesús cuando dice que una vez dice, mi alma se regocija, y si ven en el original dice que brincó de gozo Ahí está. y alegría. No, las emociones son Le hubieran buenas. dicho, Dios es un Dios de orden, no brinques. Sí, así es. Y esto lo veo yo siempre muy de cerca en algunas personas cuando alguien muere. Wow. Le dice, es que fe y lo vamos a ver allá en el cielo. Y yo le digo, los llevo aparte y le digo, date permiso de sentir, Correcto. procesa Es las parte del emociones, duelo. es parte del duelo. Ey, Llora si tienes que llorar, correcto. porque si no, algún día esas emociones se quedan, se somatizan, se internalizan en la psiqui y en la mente y en el alma humano. Y tarde o que temprano sale a través de una conducta, pero es una mala conducta. Wow.
Wow, qué interesante. Sí, porque se va haciendo crónico adentro. Por eso uno tiene que drenar, tiene que ventilar, tiene que sacar. Por eso es bueno tener mentores o amigos para Sí, platicar. claro. Oye, mira, me siento deprimido, oras por mí. No es malo, no es Wow. falta de fe. No, es a quien no le pasa Qué, cosas así. qué difícil para el cristiano y más para el que tiene una posición de liderazgo y sobre todo más si la unción te respalda, porque lo hablo por mí, yo reconozco que había momentos en los cuales decía, pero por si Dios me respalda, ¿por qué me siento así? ¿No? Yo Sí. me frustraba, yo decía, pero ¿por qué? Y yo me doy cuenta que entre más unción y más respaldo de Dios, perdemos de repente el balance, perdemos el balance, Así es, porque pastor. pensamos que todo Eh, es unción y sí, fuego y poder. sí. Pero yo me puse a estudiar un poco la vida de Elías, Mm, ujú. Él se deprimió. pero después Eh, de algo tremendo. ajá. O sea, Ujú. había experimentado todo una gloria de, Fuego del o sea, cielo. eso es inaudito, eso es algo que yo, pues, o sea, es algo extraordinario. Ujú, ujú, Y pum, ujú. se deprime. Fueron Wow. humanos como nosotros, en parte tenemos la humanidad. Sí, Y por eso la clave la mencionaste, es sí, equilibrio, equilibrio. equilibrio. Mencionaste tú al principio los años que tengo así. Todavía me siento fuerte, me siento con ganas. Claro, a veces los roles van cambiando, Sí. pero lo que a mí me ha ayudado mucho, aparte de mi devocional, me gusta mucho correr. Ujú. Y hay veces que me dice: "Pastor, me han dicho alguien, ¿no es espiritual eso que haces?". Oh, Uh, pero, ¿sabes una cosa? La verdad, mi autoestima sube, me siento bien. Lo digo con mucho cuidado, con temor y temblor. No me duele nada. Voy a cumplir 65 años. Tengo 40 años que no te tomo una pastilla. Lo digo con cuidado, no me he enfermado del COVID ni una vez. ¿Y qué es eso? Es que me gusta vivir equilibrado. Por ejemplo, estamos platicando aquí. Ahorita en la mañana corrí 16 kilómetros. no más. Así. No más y aquí estoy Ay, ay, platicando como lechuga. eso, en corto, nomás ahí. Sí, es equilibrio, Sí, equilibrio. Te desestresas, corres. ¿Y sabes qué? Hablando del cerebro, liberas neurotransmisores claro, que te ayudan a tu estado de ánimo. correcto, Ese es el correctísimo. balance. Wow, buenísimo. Obviamente para ustedes el correr, pero alguien puede Caminar, tener, caminar, bicicleta, bicicleta. nadar. El asunto es buscar, ¿no? La Buscar la actividad actividad. Ujú, sí, obviamente, no se trata solamente de una sola actividad, ujú. pero es correcto. Eh, qué difícil es para gente que está en autoridad espiritual reconocer emociones tóxicas, Es muy difícil por la demanda que tiene, por cómo lo ven el las estatus? personas, el estatus que tiene, pero uno tiene que ser sabio. ¿Qué tan importante es, enfocando hacia los pastores, porque también hay pastores que nos escuchan, para los que son pastores, qué tan importante y necesario es tener un pastor, un mentor? Súper importante porque yo creo que no hay hombres que se hacen solos. Es peligroso. Wow, Es sí. porque la Biblia dice: hierro con hierro nos afilamos. Ujú, Necesitamos mentores, personas con más experiencia que nosotros, que nos den un consejo o que nos echen porras cuando vamos bien sí, o que nos muestren el camino cuando nos queremos salir un poco del camino. Pero sí necesitamos mucho mentores que, que estén cerca de nosotros para instruirnos, animarnos, orar por nosotros y simplemente escucharnos wow, o aún hasta llorar juntos. Pero es claro, bien importante tener mentores en la vida. wow. Sí, es cierto. Usted hablaba ahorita de cuando uno no expresa. Me tocó el caso de una persona que falleció su mamá y sus hermanos lloraban. Yo me le acerqué y le digo, más o menos, le digo, vieras de ir allá, le digo, y abraza a tus hermanos, llora. No, dice, no, ¿yo por qué voy a llorar? Le Ujú. digo, le digo, no es bueno.
Bueno, obviamente se respeta. Pasaron 4, 5, 6 semanas y esa persona cayó en una profunda depresión. Así es, Se andaba muriendo. porque Ey, que lo guardó. lo guardó. Eso le pasó al rey David cuando, cuando Amón violó a Tamar. Oh, David sí. no expresó emociones, Ey, las guardó, pero cuando murió Absalón, él sacó ey, todo el dolor que traía, sí. desde Tamar, desde Amón Ujú, y de Absalón. Y tú viste que lloro del rey David, porque sí. lo había guardado en Ey, su corazón. Tarde o que wow, temprano sale, sale. va a salir. Ujú. Sí, el problema es que a veces salen conductas no muy Sí, buenas. conductas no. Por ejemplo, cuando alguien me pregunta a mí sobre la ira, si tú vas a la psicología que no tienen a Dios, te enseñan a manejar la ira. Control de la ira. Pero tú tienes que sí hacer eso, pero tú tienes que ir a la raíz de la ira. Ujú, La ira para mí es una expresión externa. La ira es un fruto externo de 3 raíces internas. Por eso, cuando alguien viene conmigo que tiene problemas de ira, yo voy a la raíz. ujú, Y esa persona o tiene dolor desde su niñez, dolor emocional, dolor del pasado, dolor, o tiene temor ujú. o frustración. Wow, cierto. Entonces, cuando tú checas esas 3 raíces, una de esas 3 es la que le dispara la ira. Y si no trabajamos abajo, Sí, adentro, va a volver a seguir creciendo el fruto, correcto. hasta que tenemos que trabajar adentro. O sea, se llama cirugía de corazón. Sí, correcto. Wow, que esto lo necesitamos. Lo necesitamos para encontrar el balance y eso no rompe la espiritualidad. No, para nada. Al Más contrario, bien te ¿no? hace más sano. Claro. Sí, correcto. Sí, porque a veces, por ejemplo, yo en mi caso, usted sabe perfectamente todas mis carencias de niño. Yo tenía un detalle ahí para mirar a Dios como papá. Mucho me costó trabajo hasta que ya se sanó y se rompió se quebrantó eso que estaba ahí, pero era un problema. ¿Por qué? Porque pues la ausencia la carencia y muchos de nosotros así estamos, situaciones. La verdad sí, Pastor Gama, lo digo con cuidado, con mucho respeto. Yo a veces cuando voy a una iglesia pequeña, mediana, que me invitan a predicar, puedo percibir veces desnutrición emocional en la gente, Ujú, y traumas en su niñez, porque sin querer te vas haciendo experto. claro. Hay veces es más, tú lees hasta pasitos la manera que se sienta la gente, los puedes observar. Entonces, porque todos traemos carencias de niño, carencias, y hay que trabajar allí. No hay que quedarnos allí, pero hay que trabajar allí. El Claro. niño que está dentro de ti debe morir. Pablo dijo, cuando yo era niño, Ujú. dejé lo que era de niño. Cierto, Debe morir. cierto. Más cuando ya fui adulto. Adulto. No dijo que Dios se lo quitó, dijo, yo lo dejé. Sí. Digo, Wow. yo dejé lo que era de niño. O sea, el niño tiene que morir. Y porque si no, aunque te cases o eres pastor o líder, lo que sea, yo digo, wow, se aventó una rabieta de niño. Ey. Conductas infantiles con un cuerpo de 40 años. Sí. Y agrégale unción a eso. Cuidado, peligroso. Unción sin carácter. ¿Qué combinación sería No, esa? es unción sin carácter, puede a la larga lastimar o dañar a las personas. Claro. Sí, es Eh, correcto. No, totalmente. Sí, es algo que hay veces que yo me toca hablar o enfrentar situaciones y la otra persona me dice, fíjate bien con quién estás hablando, así como que dando a entender pues, no, le digo, pues es simplemente eso, ¿no? Entender que hiciste una rabieta, te equivocaste, ujú, lastimaste corazones y hay que remediar esa ujú. situación.
Ujú, Pues, tampoco no somos perfectos. El podcast se llama No Somos Perfectos. ujú. Entonces, es así. Pues, pastor, podemos, yo creo, charlar toda la mañana y nos podemos llevar mucho tiempo, pero bueno, esto va a meritar un segundo episodio. Pero bueno, a grandes rasgos ya hablamos de esto. Entonces, la espiritualidad no está peleada con la sanidad interior. Para nada, gamita, Mm. para nada. Y, si me permites un último Sí, comentario, adelante. fíjate que para tu cerebro y tu vida espiritual bien equilibrada entre tu cerebro y lo que sientes, muchas veces no hay armonía entre lo que crees y lo que sientes. Mm, Hay muchos que dicen: "Yo creo que Dios me puede sanar, yo creo que Dios me ama", dice, pero no siento. wow. Ahí no hay una armonía. Yo le sugiero, a mí me ha trabajado, que lo que sí dicen los psicólogos y los neurólogos, lo que tú hagas los primeros 5 minutos cuando te levantas, eso te afecta todo el día. Wow, buenísimo. Los primeros 5 minutos, ¿qué trato de hacer yo? Pues, doblo mi rodillita y le digo, aunque sea así: "Señor, guíame por sendas de justicia", o Ujú, me conecto con Dios, claro, o un pasaje de la Biblia o algo, porque eso lo va a traer todo el día. 5 Aunque minutos. sea 5 minutos, te afecta el día, te lo afecta. Eh, Me da curiosidad porque hace algunas semanas atrás yo grababa un devocional de 5 minutos. Afecta, Wow. afecta Sin positivo o saber yo, ay, negativo. sí hice eso. Wow. Y fíjate que la mayoría lo primero que hacen los 5 minutos, Celular. ven su Facebook, Ey, ven las noticias y ven y que el virus y que el COVID y que se peleó aquella nación y que ya se dividió aquella iglesia. Y yo le digo, conéctate con, con el de arriba los primeros minutos porque correcto. eso te va a Wow. controlar todo tu día. Ha recibido el consejo y tomado en nota para funcionar. Bueno, hermano Gama, muchas gracias por este tiempo, por abrir su corazón. Gracias, No, pues porque gracias por invitarme, Gama. más que una entrevista era esto, hablar, charlar del corazón. Y hay muchas cosas que podemos seguir charlando. Y yo creo que ya voy a tener pretexto para ir a visitarlo, grabar un podcast. Sí, O no, más pretexto para que usted siga viniendo a Sigua. Y no, usted sabe que aquí lo amamos no, y, gracias por invitarme. honramos su ministerio, honramos Gracias, su Gama. llamado, honramos todo lo que usted ha hecho. Y para los que me escuchan y conocen y están en la Iglesia del Camino, muchas de las bases que hoy en la cual estamos sustentados, el pastor Gamaliel Aguado fue una persona clave para poner bases en lo que ahora Iglesia del Camino es y va a seguir haciendo, ¿no? Entonces, gracias, hermano Gama, honramos su Gracias vida. por invitarme y me siento privilegiado. Muchas gracias. Bueno, bueno, comunidad, si llegaste hasta acá, te quiero agradecer este tiempo. Yo creo que hoy recibimos oro molido en muchas de los comentarios del Pastor Gama, así que yo creo que esto vas a tener que repetir otra vez, el escuchar este podcast. Si para ti es de bendición, yo quiero pedirte un favor, compártelo. Compártelo con un amigo, con tu tío, con tu primo, con tu pariente, con tu padrino, con quien sea. Ponlo en tus redes sociales. Ayúdanos a que este contenido pueda llegar a más personas. Te lo agradecemos. Si tienes algún comentario acerca de ese tema, por favor, déjanos en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Adiós.